Muy buenas noches, mi nombre es Diego Casquero, soy profesor del curso de Filosofía para la Vida de Nueva Acrópolis. Hoy vamos a hablar sobre el alma. ¿Existe el alma? Cuando uno escucha algunas palabras, hay algunas palabras que suelen generar dudas, suelen generar que uno tenga preguntas y otras palabras que no generan ningún movimiento dentro de nosotros, ni mental ni emocional. Por ejemplo, si uno habla de una taza, es una taza, no pasa nada. Un vaso, no pasa nada. Pero si uno menciona la palabra alma, generalmente algo genera en nosotros. Puede ser que uno crea en el alma, puede ser que uno no crea en el alma, de acuerdo a sus creencias religiosas, filosóficas, a cómo uno ha sido formado. Por eso es que hoy nosotros, como Escuela de Filosofía, hemos querido tocar este tema. ¿Existe el alma? Para poder hablar sobre esto, vamos a tener tres enfoques. Vamos a ver el alma desde el enfoque de la religión, vamos a ver el alma desde el enfoque de la ciencia y finalmente, que es nuestro eje, el alma desde el enfoque de la filosofía. El alma desde el enfoque de la religión. ¿Me puedes cortar? Para la religión no existe ninguna duda de que el alma es una realidad. De acuerdo a la religión que tengamos o que hayamos escuchado, el alma siempre va a existir. Existe una necesidad de que el alma exista. ¿Y esto por qué? Porque el ser humano, desde las religiones que nosotros conocemos, de hecho la más importante es el cristianismo, el catolicismo, también el judaísmo y el islam, existe un origen en el ser humano. Este origen es divino. En algún momento el ser humano estuvo en un espacio espiritual, estuvo en Dios, estuvo en el aliento de Dios. Por eso es que por ejemplo, el judaísmo, la palabra que determina la existencia del alma es el Numa. Numa significa aliento de vida, aliento de Dios. Y significa que el ser humano, para existir, aparece del aliento de Dios. Nosotros, en nuestra lengua ya latina, el alma viene de la palabra ánima y a la vez viene de la palabra neuma. ¿Qué significa esto? También significa soplo, soplo de vida, aliento de Dios. Desde el enfoque de la religión, el ser humano tiene una parte de sí que aparece de Dios. Y esto es interesante verlo porque en un momento el ser humano estuvo en ese espacio espiritual y por algún motivo divino apareció en este mundo concreto. Tuvo que haber ese aliento, esa fuerza divina para que aparezca el ser humano. Y en ese momento aparece el alma. Existe en el génesis de estas tres religiones esa necesidad de que en algún momento el ser humano aparece en este mundo y tiene que encontrar a Dios, tiene que encontrar esa alma en sí y encontrar que esa alma forma parte de lo divino. Acá aparece una situación. El ser humano tiene una naturaleza espiritual, que es la naturaleza divina, y por otro lado tiene una naturaleza espiritual. He allí una de las cosas bastante interesantes de las religiones. Por lo general las religiones utilizan las cruces. La cruz es la unión del plano espiritual, que es vertical, y el plano horizontal, que representa el mundo terrestre. Aparece una necesidad del ser humano de luchar entre su parte terrenal, su parte instintiva, su parte que lo hace ver un mundo bastante concreto. De hecho, a lo largo de la humanidad, el ser humano ha necesitado encontrar ese mundo espiritual. Ha necesitado prender una vela en una iglesia, prender una vela en su casa, prender una vela, un fuego, para poder encontrar algo más allá. Estas tres religiones nos hablan del génesis, del soplo de vida y del alma. O sea, para ellos no existe una negación sobre la existencia del alma. Y uno dirá, pero esto puede ser que sea real, que no sea real. Bueno, nosotros tenemos que entender desde el enfoque de la religión que el ser humano tiene un origen divino. Yo les invito en este momento, a todos los que nos están escuchando, que pensemos también que para entender los tres enfoques que vamos a tocar,
tenemos que un poco limpiar la mente, porque a veces uno viene con la mente llena y no termina de entender bien las cosas. En un momento, también los aztecas nos hablaron de que existía un ser divino, que era un ser alado, que llegó a este mundo y le dio también un soplo de vida al primer hombre. Hizo que nacieran sus huesos, hizo que naciera su sangre, y en ese momento aparece el alma del ser humano. Es también interesante que estos aztecas decían que el alma del ser humano tiene que encontrar su naturaleza espiritual. ¿Cómo encontraba su naturaleza espiritual el ser humano? A través de convertirse en un ser alado, o sea, en un águila. Esa águila, pues, hay que ver los símbolos de las religiones. Las alas representan lo espiritual, representan lo superior. Cuando uno observa muchos de los elementos religiosos, siempre lo alado, está el Espíritu Santo, está este personaje alado en los aztecas, aparecen seres alados en la religión egipcia antigua, aparece también el águila en la religión incaica. Y uno se pregunta, ¿y esto qué significa? Pues significa que el alma del ser humano tiene una naturaleza superior y a la vez una naturaleza inferior. Estamos como en el medio, estamos en esa cruz, en esa unión entre lo superior y lo inferior. ¿Qué nos dicen las religiones? Estas tres religiones nos dicen que el ser humano tiene que encontrar a Dios, encontrar esa naturaleza superior, elevarse para encontrar a ese ser superior. Bien, vamos a avanzar con otra religión que diríamos que es una filosofía a la vez, que es el budismo. De hecho, el budismo, muchas de las corrientes budistas, no nos hablan sobre Dios. Diríamos por momentos hasta que se diría que es atea. Pero esto es desde la lectura de nuestra óptica occidental. Para ellos, ni siquiera hablan de Dios, pero es porque es una evidencia de que Dios existe. Ellos agregan algo nuevo aquí. Los budistas agregan la conciencia. Ellos dicen que el ser humano llega a este mundo para aprender y para poder encontrar su conciencia plena. En el momento en el que el ser humano alcanza la conciencia plena, y esto requiere de muchas experiencias, muchos aprendizajes, mucho dolor. O sea, los budistas hablan de que el ser humano llega a este mundo para vivir experiencias. Entre ellas, y muchas de ellas, va a ser el dolor. Y luego de aprender a través de varias vidas, el alma, habiendo pasado por distintas reencarnaciones, porque esto es lo que nos habla el mundo oriental, el ser humano, para poder encontrar esa liberación de este mundo, esa conciencia plena, tiene que pasar por varias vidas para poder aprender, y finalmente esa conciencia logra liberarse de este mundo material y llega a lo que se llama el nirvana. Seguro han escuchado esta palabra, el nirvana. Nirvana significa estar fuera del bosque. Estar fuera del bosque de los sentidos, fuera del bosque del instintivo. Y ahí nosotros lo podemos unir a lo que hablábamos hace un momento. Una naturaleza inferior, instintiva, este mundo terrenal, este mundo de los sentidos, y el ser humano tiene que lograr conciencia completa. Una conciencia de que está unido con la vida, una conciencia de que este mundo existe dolor, pero más allá del dolor o del placer, el ser humano necesita encontrarse consigo mismo. Necesita convertirse en luz propia. Esto es lo que finalmente proponía el Buda, Siddhartha Gautama, era lograr convertirse en luz propia, o sea, ser Buda. Buda viene del prefijo Bud, que significa luz. Bien, o sea, iluminado. También en estas religiones nos hablan en algún momento de dos caballos, y esto nos hace recordar a lo que veremos más adelante, de un caballo negro y un caballo blanco. El ser humano tiene, por un lado de sí que es lo inferior, lo terrenal, que nos lleva hacia lo bajo, lo instintivo, lo pasional, y por otro lado tiene esa naturaleza espiritual. Y el ser humano necesita elevarse hacia lo espiritual. Habiendo hablado del alma desde el enfoque de la religión, ahora vamos a pasar, diríamos, a una contraparte, entre comillas.
el alma desde el enfoque de la ciencia. Y ahora, ¿qué nos dice la ciencia sobre el alma? ¿Existe o no existe? Si nos ceñimos a la ciencia actual, positivista, pues podemos poner una frase: ver para creer. O sea, para la ciencia, todo debe ser verificable a través de un método. Todo debe ser verificable a través de un método. O sea, el objetivo de la ciencia es encontrar la verdad, que sea verificable y observable. Ahora nos preguntamos, ¿cómo verificamos la existencia del alma? Es por eso que la ciencia no habla del alma. Generalmente no tocas esos puntos. Algunos neurofisiólogos, neurobiólogos están entrando actualmente en el campo del alma, pero no logran definirlo. Pero de lo que sí hablan es de la conciencia. Y acá podemos vincularlo a lo que estábamos hablando hace un momento sobre el budismo. La conciencia es algo que se estudia en psiquiatría, se estudia en neurología, se estudia en todas las ciencias de neurociencias, y nosotros sí podemos enfocar el alma como conciencia y desde allí hablar en la ciencia. ¿Qué es la conciencia para ellos? La conciencia es la capacidad de darse cuenta de lo que está sucediendo. Hay 3 niveles de conciencia. El primer nivel de conciencia está en las sensaciones. Si ustedes miran a su alrededor en este momento, pueden percibir el primer nivel de conciencia. Dónde están sentados, si tienen calor o tienen frío, qué es lo que están viendo. En este momento me están viendo a mí, qué huelen. En algún momento puede haber un olor muy agradable, un olor desagradable. Todo es a través de los sentidos y las percepciones que uno tiene. O sea, es bastante objetivo este nivel de la conciencia. El segundo nivel de conciencia ya no es tan objetivo. Está en el nivel del razonamiento, de las emociones. ¿Sabemos lo que estamos pensando? ¿Nos damos cuenta de lo que pensamos? A veces nos podemos ver en el medio del tráfico y darnos cuenta que estamos renegando, o no nos damos cuenta. La ciencia nos dice que este nivel de conciencia también es importante tenerlo. Me doy cuenta que estoy molesto, me doy cuenta que estoy pensando. Si uno tiene que estudiar para un examen, se da cuenta que está memorizando, se da cuenta que está reflexionando, que mañana tiene una tesis. Segundo nivel de conciencia. Y el tercer nivel de conciencia es la autoconciencia. Este es el tercer nivel, mucho menos objetivable. ¿Qué es la autoconciencia? Es el nivel superior de la conciencia. Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Nos damos cuenta dónde estamos parados, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y tal vez aquí puede aparecer ese primer momento en el que el ser humano se pregunta: ¿cuál es el sentido de esta vida? ¿Por qué tengo que sentirme de esta manera? ¿Por qué tienen que existir los problemas del mundo? Ese es como un tercer nivel de conciencia en donde aparece ya lo social. También, desde la ciencia, podemos entender que la conciencia por momentos se tiene y por momentos no se tiene. Si uno alguna vez ha tomado 3 o 4 copas de vino, dependiendo las copas que uno tome para estar en ese estado de conciencia, ojo, porque así se le llama, parecería que uno ya no está, o limita un poco su grado de darse cuenta en dónde está. Lo mismo pasa cuando uno tiene que ser sometido a una cirugía. Uno pierde el grado de conciencia, se colocan distintos anestésicos para que uno no sepa lo que está sucediendo. Y en ese momento se le puede operar, se le puede hacer una extracción de un órgano. O sea, puede ser sometido a mucho dolor sin darse cuenta de lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa con la conciencia en ese momento? ¿Dónde está la conciencia para la ciencia? Realmente no lo saben. No saben todavía, no se sabe explicar totalmente dónde es que está colocada la conciencia. Hay algunos estudios... Sí, tranquilo, déjalo ahí nomás. Hay algunos estudios que nos hablan, y son estudios puntuales, que no son verificables, pero
son como casos clínicos de los cuales uno también puede tomar algunos datos para entender este punto, que es un poco límite entre lo verificable, objetivo y subjetivo. Han hecho algunas veces trasplantes de órganos, como hígado o corazón, y a las personas que han sido los receptores de estos trasplantes, finalmente han empezado a sentir y a pensar de otra manera. Y uno se pregunta, ¿y entonces la conciencia objetiva, la conciencia de percepción, de sentidos, de lo que uno piensa, ¿dónde está? ¿Está en el cerebro? ¿Están las neuronas? ¿Dónde se encuentra? A veces uno cree que el pensamiento, y uno cree también que los sentimientos están en la cabeza, pero viendo este tipo de circunstancias, asociado también a experiencias que mucha gente ha tenido cuando ha estado al borde de la muerte y cuenta experiencias como que ha estado fuera de su cuerpo, los científicos no han podido explicarlo, no se ha podido explicar. Lo que sí, hay un investigador español que luego se fue a radicar a Estados Unidos, y él nos dice que la conciencia no está en el cerebro. Esto es interesante. O sea, la conciencia no está en las neuronas, sino que se encuentra fluidificada, él lo dice así, se encuentra unida a través de todas las redes neuronales y de transmisión de la información. ¿Qué quiere decir esto? Él no lo dice, pero él dice que tenemos muchas cosas que aprender todavía. Ustedes que están escuchándome ahí podrían decir, Diego, pero ¿acaso la ciencia verifica que el alma existe? Pues este científico lo sustenta bien y dice esto. En los años 1600, 1500, un poco antes, se creía que la Tierra era plana, y eso lo decía la ciencia. Luego cambió. Luego, mucho tiempo antes, se consideraba que el átomo era lo más pequeño que podía existir. Eso hace unos 100 años. Y luego, más adelante, conforme ha ido pasando el tiempo, nos hemos dado cuenta que no solamente es el átomo, son los electrones, los protones, y luego la ciencia siguió avanzando y se da cuenta que ahora son los quarks, y ahora ya no es eso, sino que a veces la materia es materia y a veces es energía. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la ciencia cambia. O sea, hay un precepto que tendríamos que recordar, y es un precepto filosófico: no lo sabemos todo. Y a veces desde el enfoque científico se piensa que ya se sabe todo, pero ¿qué sabemos realmente? Hay un precepto griego, socrático, que nos dice: solo sé que no sé nada. Y es hasta cierto punto humilde, aceptar que no lo sabemos y que estamos aprendiendo. Un científico, que hay varios científicos que han logrado decir eso, como lo dijo Einstein. Él hablaba sobre la vida, ¿no? Él hablaba sobre cómo se hacen las cosas, y él decía que Dios, así lo dijo, ¿eh? O sea, un científico hablando de eso. Dios no solo juega a los dados, sino que los tira en un lugar donde no podemos verlos. O sea, que el científico encuentre eso es interesante, que dirija su vida permanentemente a encontrar. Y en el tema del alma, pues, seguimos en esa búsqueda. ¿Dónde está? ¿Qué pasa cuando uno muere? No se ha logrado verificar. Dice, y esto es algo que voy a leer textualmente, dice la ciencia actual bajo sus leyes o sus preceptos más dogmáticos: la naturaleza es mecánica, no es un organismo. Escuchen, la materia es inconsciente. La materia es inconsciente. Las leyes de la naturaleza son fijas. La naturaleza no tiene un propósito. O sea, la naturaleza existente no tiene un propósito. Actúa mecánicamente y al azar. Y finalmente nos dicen, la mente y el cerebro son una misma cosa. La mente es el cerebro. Son preceptos que en este momento la ciencia actual tiene sobre la materia, y uno tendría que preguntarse, ¿será esto cierto? Yo dejo una pregunta más que podemos conversarla también en nuestro curso de Filosofía para la Vida, que hablaremos más adelante. Si el alma es real, si el alma existe,
se evidencia en el cuerpo, se evidencia en la materia. ¿Dónde está el alma? ¿En qué parte de nosotros? Lo dejo como una pregunta porque la ciencia no termina de hablar sobre el alma, pero sí nos habla sobre la conciencia. Nosotros como seres humanos, ya pensantes, y si podemos llamarnos también buscadores del conocimiento, o sea, filósofos, nos preguntamos, tal vez la ciencia tiene una parte, así como lo tiene la religión, tienen como una parte del conocimiento que podemos integrar y ver holísticamente. Finalmente, llegamos a nuestro eje como escuela de filosofía y hablar del alma desde el enfoque de la filosofía. Yo no voy a hablarles de muchos autores, pero voy a irme al origen de nuestra filosofía. ¿Quién nos habla sobre esto? Y de hecho, todos los místicos, muchos científicos, al hacerse estas preguntas, también han investigado en el origen del conocimiento, y este origen del conocimiento está en la filosofía de Platón. Vamos a hablar de Platón. ¿Qué nos dice Platón? Y vamos a ver en la diapositiva. Platón nos dice que el ser humano, por una parte, es espíritu. Y vemos aquí, dice nous. Abajo, vemos que dice soma y cuerpo. El ser humano tiene una parte de espíritu y otra parte de cuerpo. Pero necesita algo que los vincule. Y eso que los vincula es lo que le vamos a llamar psique. Esta división tripartita de 3 partes es la división que Platón planteó para describir al ser humano. El ser humano tiene una parte superior, que está en el mundo de las ideas, tiene una parte inferior, que está en el mundo sensible, pero hay un vínculo entre estas 2 partes. Se llama el alma. Esta alma o psique se llama alma porque viene de ánima, lo que lo motiva, lo que lo mueve. Esta parte psíquica siempre está en movimiento, siempre nos estamos moviendo. Yo les hago hacer un ejercicio en este momento para darnos cuenta de que siempre estamos en movimiento. Dejen de pensar en todo. Ahora, ¿se puede? Dejen de sentir. Y uno trata y no se puede porque piensas en los problemas del trabajo, piensas en una situación emocional, piensas en el hambre, piensas en el dolor que tienes en la punta del dedo del pie y siempre estamos pensando. Esto para nosotros es una verificación de que existe algo que nos anima. Siempre estamos en movimiento, siempre hay algo que buscamos, siempre hay un interés, siempre hay un desinterés, un amor, un odio, hasta el mismo aburrimiento es un movimiento. ¿Por qué? Uno diría, porque estás aburrido, ¿no? Desganado, ya no quieres hacer nada, no te quieres mover, pero te quieres ir a la cama. Buscas ver televisión, buscas llenar los vacíos con distintas circunstancias, propio de una necesidad de movimiento. Entonces, no vamos a hablar del espíritu, porque el espíritu tiene sus características propias. No vamos a hablar del soma, porque también el soma lo habla la anatomía, la medicina, la biología, y eso lo podemos profundizar en nuestras clases de filosofía cuando tengamos esas clases, o pueden también acercarse a nuestras charlas, a nuestro canal de Acropolis Channel. Vamos a hablar hoy, en este momento, de la psique y el alma. Como ven en la diapositiva, cuando se une la psique y el alma, la psique se une con el nous. Cuando el espíritu se vincula con el nous, va a aparecer lo que le vamos a llamar pensamiento intuitivo o intuición. ¿Qué es esto? Diríamos que es como esa sensación de que uno ya sabe algo, ya conoce algo. Son como chispazos de conocimiento, chispazos de entender que no debes ir por ese camino, que el sentido de la vida es mucho más profundo. A veces uno está pasando por crisis de las edades, está pasando por una situación de la crisis de los 30, de los 40, de los 60, y en ese momento uno se da cuenta y aparece una sensación de que debería existir algo más en la vida. ¿Por qué estoy aquí? A esto le vamos a llamar intuición, y para Platón eso que aparece es propio de la unión de la psique, de ese movimiento por buscar, por encontrar, y se encuentra con el espíritu. El espíritu es como una voz que siempre nos está hablando, pero a veces no sabemos escucharla.
no nos damos el tiempo para escucharla. El alma, una parte del alma, necesita escucharla, pero no estamos tan educados regularmente para escucharla. La psique propia, o sea, el medio, la que no está en unión del espíritu con el espíritu ni con el cuerpo, se le llama pensamiento discursivo. ¿Qué es el pensamiento discursivo? Es el pensamiento que da vueltas sobre la misma idea, son las emociones que recurrentemente aparecen. A veces uno mismo se justifica de sus errores, a veces puede decir algo incómodo a alguna persona, a veces uno comete un error y uno le da vueltas, ¿no? Es como una forma de no aceptar los errores, de ser condescendiente con uno mismo. A veces uno mismo no puede salir de los problemas que tiene en la cabeza. Actualmente el ser humano sufre de estrés, de ansiedad. ¿Y qué es realmente el estrés y la ansiedad? Es que el pensamiento discursivo está dando vueltas una y otra vez, dado que necesitamos movimiento, que es propio del alma, y no salimos de ese espacio de la conciencia del pensamiento discursivo, pues se queda allí. Ese es el centro del ser humano. O sea, el ser humano que no mira ni hacia lo superior, que es el espíritu, lo espiritual, el querer ser mejor, el querer dejar un mundo mejor, el entender la vida, encontrar un espacio en el que uno pueda ser eficiente, bondadoso, dejar algo para este mundo. Ese es el movimiento del alma hacia arriba. Y por otro lado, mirar para abajo es lo más, diríamos, básico del ser humano. Pero el medio, el centro del ser humano, que es este pensamiento discursivo, está en este mundo, pensando en los problemas económicos, pensando en lo que siente, pensando en lo que piensa, valga la redundancia, teniendo información que no necesariamente le genera un beneficio, sino simplemente por entenderla. Es por eso que esto es importante saberlo, porque no nos han educado en ese espacio del alma y necesitamos conocer cómo esa parte del alma nos puede trabar. Y finalmente, y es el espacio inferior, en la unión del alma con el cuerpo, vamos a tener lo que se llama la sensibilidad. ¿Qué pasa allí? Como hablamos hace un momento, aparecen las sensaciones, lo que uno ve, lo que uno siente, aparecen las emociones también. En este momento el alma se conecta con esa parte del cuerpo en que reacciona coléricamente, reacciona con tristeza, reacciona instintivamente. No sé si alguna vez les ha pasado que llegaron a su trabajo, llegaron a su casa y se comieron su torta de chocolate que habían dejado para hoy. O le quitaron el asiento en donde estaban. Y en ese momento aparece algo que no es pensado, algo que no es, diríamos, hasta consciente. Simplemente uno reacciona porque es como si le hubieran quitado su espacio. Es como si instintivamente uno dice, oye, esto me pertenece, pero ¿por qué aparece eso? Porque tenemos una parte de nosotros que es bastante instintiva, es bastante somática, no se quiere mover. Nosotros a esto le vamos a llamar instinto de conservación. Tenemos que permanecer, tenemos que quedarnos aquí, tenemos que quedarnos con las cosas que tenemos. Si tengo una computadora, esa computadora debe permanecer eternamente. Si tengo un carro, ese carro debe permanecer eternamente. Si tengo un cuerpo, este cuerpo tiene que permanecer eternamente. Pero eso no es propio de la naturaleza del soma o del cuerpo. A veces uno trata de encontrarlo ahí, se arregla muchísimo, trata de hacerse cirugías para permanecer en el cuerpo, pero Platón decía, hay cosas y hay elementos que no son propias de la naturaleza del cuerpo. A veces uno trata de buscar en el cuerpo lo que es propio del espíritu. Y es importante por eso conocer la naturaleza del alma. Rápidamente voy a darles algunos consejos de los que nos dice la filosofía para entender cómo manejar estas tres partes del alma, o diríamos las conexiones que hace el alma con el cuerpo y con el espíritu. Para la parte de la sensibilidad hay que tener templanza. La templanza es una virtud que nos habla de nada en exceso. Cuando estemos en un momento en el que podemos tenerlo todo, manejarlo con templanza. Todo exceso finalmente nos va a invitar a despertar mayor movimiento hacia nuestra parte inferior, hacia nuestra parte que nos conecta con el cuerpo. Y uno diría, pero ¿cuál es la situación, cuál es el problema de tener
mucha dirección del alma hacia abajo, pues cuando querramos dominarla, se nos va a hacer más difícil. Templanza es todo en lo justo y necesario. Para el movimiento propio del pensamiento discursivo o del medio, que es nuestro eje como seres humanos, el pensamiento da vueltas, la preocupación, ¿qué hacemos? Tener valor. ¿Qué significa valor o valentía? Valentía para hacer que nuestros pensamientos, en lugar de dirigirse hacia abajo, en lugar de dar vueltas, decir, stop, detente, dirige la mente hacia arriba. ¿Hacia dónde dirijo mi vida? ¿Con qué finalidad? ¿Qué puedo hacer yo por mejorar como ser humano? Pero eso requiere valor, requiere fuerza. Porque de ahí viene la palabra valor, de fuerza, de valentía, de constancia. Si uno no tiene valor para poner el pensamiento discursivo hacia arriba, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que naturalmente, por las mismas fuerzas de la naturaleza, todo va a caer. Nosotros necesitamos encontrar nuestra naturaleza, nuestra conciencia, dirigirla hacia arriba, o sea, que el alma dirija su movimiento hacia arriba para que el ser humano conozca realmente cuál es su naturaleza superior. Y finalmente, es en la unión del alma con el espíritu, en el pensamiento intuitivo, en la intuición, necesitamos tener sabiduría. También le llaman prudencia, pero en este momento vamos a llamarlo sabiduría. Y la sabiduría es importante reconocer, y recordando todo lo que hemos visto en estos tres aspectos del alma, con la religión, con la ciencia y con la filosofía, que el ser humano tiene una naturaleza espiritual, tiene ese conocimiento interior. Y si uno sabe despertar a ese conocimiento interior, sabe escuchar esa voz interior del alma, sabe dirigir sus pensamientos hacia lo superior, va a aparecer lo propio del ser humano. ¿Y qué es lo propio del ser humano? La sabiduría. Decía Plotino, que era un filósofo posterior a Platón, él decía que el ser humano, su alma es bella por naturaleza, su alma es sabia por naturaleza, pero ¿cuál es el problema? Que venimos a este mundo y en este mundo nuestra alma, que es como un diamante, brillante, bello, perfecto, al caer en este mundo se llena de barro y no podemos ver su belleza. ¿Qué necesitamos hacer? Limpiar ese barro de ese diamante a través del valor, de la templanza, de la sabiduría, para finalmente hacer que aparezca esa luminosidad del diamante y nos demos cuenta que tenemos el conocimiento, que tenemos la sabiduría. No hay forma que una persona te haga sabio. A veces uno quiere inscribirse en un curso, ¿no? Hazte sabio en 3 días, realiza tu iniciación en 4 días, en una semana. Si alguien les ofrece eso, yo les invito a pensar que no es real. Uno debe encontrar la sabiduría por uno mismo. Y pueden haber caminos, o sea, pueden haber mapas, nosotros podemos conversar. En las conversaciones mismas, como lo hacía Sócrates, Sócrates hacía que cada persona en sí busque la sabiduría. Y eso nos invita a pensar que el ser humano tiene una parte bella dentro de sí. Y para poder encontrar y dirigirse hacia eso hay que desarrollar la intuición a través de la sabiduría. Finalmente, la última virtud de la cual nos habla Platón en relación con el alma es la justicia. Ser justos para darle al cuerpo lo que necesita, ser justos para tener valor con nosotros mismos, para despertar nuestra valentía, nuestros pensamientos más elevados, nuestros pensamientos de ser mejores nosotros mismos, de dejar un mundo mejor también, y también tener justicia para conocernos con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Saber que tenemos una parte oscura que tenemos que trabajar y una parte luminosa que hay que encontrarla. Es por eso que Platón, y acá en la diapositiva pueden ver, nos hablaba del mito de los caballos alados. Él decía que nosotros tenemos 2 caballos, un caballo oscuro, un caballo que es chúcaro, que no le hace caso a nadie, no tiene disciplina y nos dirige hacia lo instintivo, diríamos hacia el soma, y por otro lado el caballo blanco que nos dirige hacia lo superior. Y al medio de los dos está el áuriga, el que conduce a los dos. Esos somos nosotros. Esto que estamos hablando
nosotros podemos hablarlo por mucho tiempo más, pero resumiendo los tres enfoques, por un lado tenemos a la religión que nos dice que el alma es una realidad. El ser humano ha tenido permanentemente una necesidad de acercarse a lo espiritual. La ciencia nos dice que el ser humano tiene una parte consciente, que por momentos está y por momentos no está. Todavía no termina de verificar si el alma existe o no existe. Y para la filosofía, el alma es esa expresión de movimiento del ser humano. Si en este momento existe un pensamiento en nosotros que está tratando de reflexionar, está pensando en qué cosa va a ser el próximo año, cómo conocer el sentido de su vida, cómo conocer preguntas tan profundas como ¿quién soy?, es que existe un alma, existe un ánima, algo que nos anima a encontrarlo. ¿Lo podremos saber todo? No necesariamente. ¿Tendremos la certeza de que el alma existe? Esto es algo que yo no se los puedo decir. Eso es algo que tenemos que encontrar en nosotros mismos y decir, ¿quién soy? En este momento, ¿dónde estoy? ¿Quién dirige mi vida? Mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu. Son momentos especiales que uno tiene que tener. Y así como la ciencia, la religión y la filosofía nos responden, hay algo muchísimo más importante que uno tiene que hacer, que es responderse esta pregunta uno mismo. Cuando está solas en su cama, cuando está en un atardecer, preguntarse, ¿quién soy? ¿Tengo un alma? ¿Hacia dónde se dirige mi vida? Mi ánima, lo que me anima a vivir, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Espero que podamos tener mayores conversaciones en nuestro curso Filosofía para la Vida, donde nosotros hablamos sobre estos temas. De hecho, son los temas que tratamos de eje y preguntamos y conversamos y reflexionamos sobre esto, porque la filosofía es búsqueda del conocimiento, amor a la sabiduría. Mi nombre es Diego Casquero. Si tienen ustedes alguna pregunta, seguro ya la han estado escribiendo en el chat. Las vamos a responder y espero verlos prontamente en nuestras clases y en nuestras charlas.